Muy buenas a todos y a todas. A continuación, mi compañero Juan García Fuentes de la Universidad de Granada y yo, María Navarro Granados de la Universidad de Sevilla, vamos a presentar la comunicación titulada Ser mujer musulmana en España, propuestas socioeducativas para prevenir la islamofobia. Los musulmanes conforman el segundo grupo religioso más numeroso de la Unión Europea. El Islam es además la religión que está teniendo un mayor crecimiento a nivel mundial. Todos somos conscientes de que se ha producido un aumento de la islamofobia muy preocupante en Europa, de cómo están surgiendo y han surgido grupos políticos de extrema derecha que tienen un discurso abiertamente islamófobo, que se hacen eco, de hecho, de la teoría, la famosa teoría del choque de civilizaciones, que viene a decir, pues en este caso, que el Islam es incompatible con Occidente o con vivir en Occidente. Dentro de este fenómeno de la islamofobia, son muchas las investigaciones que se están centrando cada vez más en analizar específicamente la islamofobia que viven las mujeres musulmanas, es lo que se conoce como islamofobia de género, ¿no? Islamofobia que se hace más patente cuando el ser musulmana se convierte en algo visible, como veremos a lo largo de esta presentación, ¿no? En cuanto a la metodología que hemos utilizado para nuestra investigación, nos hemos basado en un estudio eminentemente cuantitativo con un diseño tipo encuesta. Hemos utilizado un cuestionario de elaboración propia al cual le hemos calculado tanto la fiabilidad como la validez de contenido a través de un juicio de expertos y de constructo a través de un análisis factorial exploratorio, obteniendo niveles óptimos en ambos casos. Nosotros trabajamos con la población musulmana en España y estadísticamente al estar conformada por un número mayor de 10.000 sujetos se puede considerar estadísticamente infinita. Utilizando la fórmula establecida para este caso, con un nivel de confianza del 97% y un margen de error del 3%, obtuvimos un total de 1.157 musulmanes. Para el cálculo de la muestra, para acceder a la muestra, utilizamos un muestreo polietápico en dos fases. En primer lugar, utilizamos un muestreo estratificado por las tres regiones, las tres comunidades autónomas que mayor porcentaje de musulmanes tienen, que son Cataluña, Andalucía y Madrid, y un segundo muestreo por cuotas, manteniendo la proporcionalidad entre musulmanes extranjeros y españoles, siendo este el dato demográfico del que disponíamos en los informes. De estos 1.157 musulmanes, para este trabajo vamos a mostrar únicamente las respuestas de las mujeres musulmanas, que conforman un total del 57,3% de nuestra muestra. En cuanto a los resultados, conforme a los datos demográficos de la muestra, son en la mayoría mujeres jóvenes que tienen unos 22 años de media aproximadamente. Un 57,4% lleva hijab, por lo que visiblemente pues, son musulmanas visiblemente. Un 50,4% son inmigrantes. Tenemos un porcentaje elevado, que es un 40,6%, para ser España es elevado, de segunda generación y nacidos en España, y un 9% que son conversas. La mayoría lleva más de 15 años residiendo en España, tiene estudios secundarios y superiores y practican el Islam suní. En cuanto a la religiosidad, que es uno de los constructos que estudiamos en el cuestionario, obtenemos puntuaciones muy elevadas tanto en la religiosidad subjetiva, es decir, que ellas mismas se consideran, se valoran o no religiosas, también en prácticas religiosas, la lectura del Corán, en hacer las 5 oraciones al día, etcétera, ¿no? El 45,1% se considera más religiosa que sus padres, un 25,6% menos y casi un 30% igual. Obtenemos diferencias significativas en función del sexo, en este caso obteniendo resultados más elevados de religiosidad entre las mujeres que entre los hombres. En cuanto a la segunda dimensión que estudiamos, que es integración sociocultural, el 54,6% afirma sentirse o bien español o bien de su país de origen o el de sus padres, ¿no? Se sienten que pertenecen a ambos sitios, ¿no? Luego, esto es importante. Un 52,8% considera que es difícil en España para ella mantener su identidad y costumbres como musulmana.
Un porcentaje además elevado no considera que la CIE, que es la Comisión Islámica de España, la institución representativa de los musulmanes en nuestro país, lucha por su derecho. El 56,5% considera que ha tenido que dejar a un lado costumbres o valores de su religión, y en este caso tenemos además que son procesos asimilatorios, que las mujeres que llevan hijab lo denuncian en mayor medida, ¿no? Y por supuesto también las mujeres denuncian más asimilación cultural que los hombres. En cuanto a la discriminación personal percibida, un porcentaje elevadísimo, un 80,7% considera que se ha sentido discriminada en España en los últimos años por ser musulmana, siendo el porcentaje un poco más pequeño por su etnia o color de piel, pero aún así sigue siendo muy relevante, ¿no? Casi un 70% considera que es difícil o diría que es difícil ser musulmana en España, y en cuanto a la discriminación grupal percibida hacia ellos como musulmanes, tenemos también, como pueden observar en la presentación, porcentajes muy elevados de injusticia grupal percibida, ¿no? En este caso, igual, volvemos a obtener diferencias significativas. Las mujeres denuncian más discriminación que los hombres, y el llevar el velo, el hijab, pues influye claramente, ¿no? En cuanto a la injusticia grupal percibida, también nos gustaría considerar o reflejar de alguna manera cómo ellas piensan que las personas, en este caso las mujeres que practican otra religión en nuestro país o que son ateas en este caso, tienen más derechos, ¿no? Se sienten o sienten de alguna manera que sus derechos como musulmanas, pues en nuestro país no están del todo satisfechos, ¿no? Bien, con respecto a las conclusiones y a la discusión de nuestro trabajo, queremos reflejar que los resultados que obtenemos son muy preocupantes. Hay pocos estudios que analicen la realidad de la comunidad musulmana en nuestro país, y menos aún que se centren en cómo podemos abordar este problema desde el ámbito educativo, ¿no? La mujer musulmana, especialmente, ¿no? Las que deciden ponerse el hijab, digamos que conforman un colectivo vulnerable porque son doblemente discriminadas. Por un lado, por sentir esa discriminación de género simplemente, y por ser mujer musulmana, ¿no? Con todo lo que ello tiene añadido. Nosotros creemos con estos resultados que se deberían de realizar, o sería conveniente, interesante, realizar futuros estudios que analicen las creencias de los docentes y de los futuros docentes sobre la mujer musulmana, para analizar los estereotipos y los prejuicios que tienen sobre estas mujeres, y que indudablemente luego eso se va a transmitir a través del ámbito educativo, del ámbito docente, ¿no? En cuanto a cuáles son las estrategias educativas que creemos que deben llevarse a cabo de manera preventiva, los docentes conforman una población con la que hay que trabajar, ¿no? Porque ellos al final influyen mucho en la construcción de la identidad de su alumnado, y en este caso de las mujeres musulmanas, de las niñas, y especialmente de las niñas musulmanas, ¿no? Consideramos que desde el ámbito educativo hay que evitar, hay que trabajar toda esta serie de prejuicios y de estereotipos que se tienen hacia la comunidad musulmana, y más concretamente hacia la mujer musulmana. Hay que intentar trabajarlos para que no se transmitan, ¿no? Sobre todo, nosotros tenemos un discurso que es el que creemos que hay que promulgar en el ámbito educativo, que es y que los alumnos lo vean, que el Islam forma parte de la sociedad española, no es un ente foráneo, no es un ente extranjero, sino que forma parte de nuestra sociedad, y que no veamos las dos, digamos en este caso la cultura judeocristiana, ¿no? Con el Islam, que no lo veamos como algo incompatible, ¿no? Cosa que estimamos pues que sería totalmente perjudicial para el alumnado. También creemos, entre otras medidas que hemos propuesto en nuestro texto completo de la comunicación, que al igual que el feminismo está incluido en los planes de grado, ¿no? En este caso de los grados de magisterio, de pedagogía, de educación social también, creemos que hay que incluir en ese feminismo, en esa noción de feminismo, un feminismo interseccional, ¿no? Un feminismo interseccional desde el cual pues, se analicen los distintos factores, ya no solo el género en este caso, que influyen en la discriminación hacia la mujer, que es en este caso pues, factores como la clase social, la raza, el estatus migratorio, o en este caso la religión, como hemos visto en el caso del Islam, ¿no?
Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y quedamos a su disposición para cualquier cuestión o pregunta que estimen necesario preguntarnos. Muchas gracias.